Tauro, bienvenido a tu lectura para los siguientes 4 meses, mayo, junio, julio y agosto. ¿Cómo estás? Te saluda J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte para que cuando yo publique mis videos semanales, que son más detallados, seas uno de los primeros en verlos y dejarme tus comentarios. Vamos a ver cuál es la energía para el mes de mayo. Te sale la carta de la guía. ¡Qué bueno! Esto me habla de que va a ser un mes, Tauro, donde vas a tener a tus lados los ángeles, tus guías, esos que te están enviando este mensaje ahora, están presentes a tu lado. Van a estar presentes en tu vida. Algunos de ustedes podrían estar encontrando a esa persona, a esa guía, a ese ser, a ese maestro espiritual o a esa persona en tu camino que está enviada por Dios, por el universo, por lo que tú creas para darte la mano y llevarte hacia el éxito, llevarte hacia el lugar más tranquilo, darte ese apoyo que tanto necesitas. Y durante todo el mes de mayo aquí están tus ángeles manifestándose frente a ti para indicarte de que van a estar presentes en tu vida, de que tienes que abrir tu corazón, abrir tu energía y dejarte llevar. No los vayas a rechazar, no los vayas a negar, van a estarse manifestando en tu vida, ya sea de una manera física o de una manera espiritual, tus guías, tus ángeles, para llevarte de la mano a la felicidad, para ayudarte durante este tiempo de preocupación. Vamos a ver con las cartas del tarot. Esas son las cartas de Osho. La primera semana, ¿cómo va a ser para ti? Tienes la carta del Sota de Bastos. Y te veo con esa energía en la primera semana como de curiosidad, donde podrías estar investigando acerca de situaciones o personas a tu alrededor. Puede ser que alguien esté investigando acerca de ti también. Y esto me da la energía como si pudieses tener la oportunidad o la posibilidad de empezar a explorar, tal vez en algunos países durante la primera semana, algunas ciudades o algunos estados la primera semana de mayo estén informando de cambios que van a estar realizando durante el mes y tú estés como muy interesado, muy pendiente en los mismos. Pero veo esa energía en la primera semana de explorar, de conocer, de analizar, de buscar ciertas cosas en tu vida, mi guerrero de Tauro. Podrías estar analizando también, me llega el mensaje de que podrías estar buscando por medio del internet información acerca de otros países, de otras ciudades para un posible viaje más adelante. La segunda semana del mes de mayo te sale la carta del 5 de oros y me habla de una semana en donde vas a dejar atrás una etapa, un periodo de soledad en tu vida, donde ahora te diriges hacia un mejor camino, donde ahora te diriges hacia esa ayuda que tú estabas necesitando. Si durante este periodo o esta segunda semana de mayo has estado pendiente de recibir dinero o de recibir algún tipo de ayuda, aquí la encuentras. Y también veo que podrías estar recibiendo apoyo de algún albergue o de alguna empresa que trabaje con albergues. Tal vez ellos estén brindándote cierto apoyo o cierta información, o tú puede que estés buscando información de albergues para ir a trabajar como voluntariado o porque necesitas ayuda de parte de los mismos. La tercera semana del mes de mayo te sale la carta del 2 de oros y me habla de una semana en la cual tú vas a estar como sintiéndote bastante abrumado, bastante ocupado, donde vas a tener muchas cosas en tu mesa que tienes que analizar, que tienes que pensar. Va a ser una semana donde vas a tener que buscar el balance entre tus gastos y la situación financiera. Tal vez esta investigación, la primera semana que estés haciendo, sea de lugares donde comprar comida barata o donde comprar buena comida. Y la segunda semana es esa energía donde encuentras ese lugar. Y aquí la tercera semana te indica de ese control y ese balance que tienes que tener entre tus gastos y empezar a poner prioridades en las cosas que tienes que gastar. Y va a ser una semana para ti, la tercera de mayo, donde vas a estar organizándote, donde vas a estar encontrando ese balance en tu vida, donde vas a estar tratando de dejar a un lado el estrés y organizarte. Eso principalmente. La cuarta semana te sale la carta del 10 de bastos. Me habla de que algunos de ustedes podrían sentir cierto peso sobre sus espaldas o un gran nivel de responsabilidad, que puede ser algo que pues, el universo ha colocado en ti
y lo llevas de una manera psicológica o mental, que sientes que tienes muchas responsabilidades, mucho peso, o realmente tienes la responsabilidad, guerreros de Tauro, pues de tus hijos, de tu familia, de familia cercana, de una familia extendida. Y acá te está indicando esta carta de que no te rindas, de que tú vas a lograr, con todo ese estrés que tienes, con toda esa responsabilidad que tienes sobre tus hombros, tú logras llegar al final, tú logras llegar a tu meta y que tú vas a tener una actitud en la cual pues ni tus hijos, ni tus mascotas, ni tus familiares, ni tus seres queridos son carga ni peso para ti. Es parte de tu vida y tú feliz de la vida los llevas hacia el camino del éxito, hacia el camino del triunfo, pero nunca los vas a abandonar. Veo esa energía donde aquí vas a estar como muy arraigado a tu familia y donde no va a haber abandono, donde tú vas a tener esa mentalidad y esa actitud durante el mes de mayo que donde comen 2, comen 4. Y el universo se va a encargar de que tengas para que todos ustedes puedan comer. Voy a utilizar las cartas de los ángeles, los oráculos de los ángeles para el trabajo, la carta del propósito de tu vida. Estas son las de tu propósito. Así que vamos a ver en tu trabajo qué va de la mano con estas cartas del propósito para el mes de mayo. Viajes. Dice que tu propósito de vida o tu trabajo involucra viajes. Y eso también podría haber sido el mensaje de la primera semana que estás buscando, estás explorando, buscando como lugares hacia donde irte. Podría ser que el trabajo que tú estás anhelando, el trabajo que tú estás buscando, que estás deseando, va a llegar a tu vida y tienes que trasladarte hacia otra ciudad, tienes que trasladarte hacia otro lugar. Y esto podría estar relatándonos tu camino, tu búsqueda de empleo, esa situación donde te mudas hacia otro lugar, donde te sientes que no perteneces, donde te sientes que no tienes cosas a tu alrededor y donde tal vez empiezas a dudar de tu decisión de dejar atrás tu lugar conocido, dejar atrás ciertas comodidades, porque te estás enfrentando ahora a un nuevo camino, a un nuevo reto. Podría aplicar de esa manera también para ti. Obviamente puede que en algunos países todavía durante el mes de mayo existan algunas restricciones, pero de viaje o de trasladarse, o podría ser trasladarse hacia otra ciudad. Pero en la línea del trabajo te involucra eso. Viajes van de la mano con tu vida laboral. Veamos el mensaje para ti en el amor que aplica para tu vida. También mensaje de los ángeles. Si estás igualmente soltero o con pareja, ¿qué quieren decirte en estos instantes? Y te sale la carta de luna de miel. Que disfrutes de estas fiestas o este tiempo junto a tus seres queridos. Algunos de ustedes podrían estar pensando en hacer algún viaje con su pareja, pero aquí te habla de una luna de miel, de un periodo de tranquilidad, de un periodo de paz, de armonía, donde las cosas en tu vida y tu familia van a ser muy calmadas, Tauro. Podrías estar organizando o planeando un viaje con tu pareja, o podrías simplemente tener esa intención de hacer algo más adelante en los siguientes meses con tu pareja, no necesariamente durante el mismo mes de mayo. Pero los que están solteros, este es un periodo entonces donde durante un viaje podrías conocer a alguien con quien podrías llegar a tener algún tipo de conexión en el amor. ¿Cuál es el mensaje de tus ángeles? La respuesta de los ángeles que te dan, si tienes alguna pregunta, si necesitas escuchar algo. Vamos a ver. Pues voy a sacar la carta al azar. Esta va a ser. Y te sale de que va a llegar a tu vida las personas que te van a brindar la ayuda. Vas a encontrar en tu camino gente que va a ser de mucha ayuda para tu vida. Esa guía que necesitas, ese apoyo, ese impulso va a llegar a ti y esa es la respuesta que te dan tus ángeles. No vas a estar solo. Llegará a tu vida la ayuda que necesitas, que esperas, Tauro. Voy a utilizar mis cartas negras. Vamos a ver lo que está oculto durante el mes de mayo, lo que va a estar oculto, lo que no se ha visto, lo que tú no has podido ver. Te sale la carta del 8 de espadas. Y te sale aquí que lo que no has podido ver es que vas a estar siendo juzgado.
Y eso es lo que está oculto, que van a haber personas a tu alrededor que te van a estar criticando, que van a haber muchas críticas, y eso es lo que no se ve en estos momentos. Y que a pesar de que tal vez personas frente a tu cara no te digan lo que verdaderamente están sintiendo, a tus espaldas hablarán de ti. Pero no te dejes que ninguna de esas actitudes negativas de estas personas, Tauro, vayan a irrumpir tu energía y vayas a tomar decisiones en base a complacer a los demás. Haz lo que tu corazón te indique. No escuches la opinión de personas que podrían estarte hablando en base a celos, mis guerreros de Tauro. Vamos a ver junio para ti. ¿Cuáles son las energías para este mes? Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy haciendo mis videos semanales que son mucho más detallados. Aquí estamos dándole un vistazo al mes. Mira, pues esta es la carta que quiere hablarte. Qué carta más hermosa. La carta de la fuente. Que esta carta también me da mucha energía como el sol. Me habla de que el mes de junio para ti va a ser un mes lleno de mucha luz, de mucha alegría, de una conexión que podrías estar realizando espiritual, pues podría ser por el camino con la carta de mayo del guía. Vas a estar conectado con lo más importante, vas a encontrarte dentro de ti tus fuerzas y la energía para continuar, para poder mirar la vida con una actitud positiva. Y la carta de la fuente también recibo el mensaje de como de verano, de sol, de luz, con la intención de querer conectar con estas energías. Tal vez quieras tomarte algunas vacaciones, ir a la playa, pero va a ser una energía donde veo cosas buenas pasando para ti de ahora en adelante. La energía del mes de julio me gusta muchísimo con esa carta de la fuente, donde veo que tú vas a poder tener como fuerza interna, donde recuperas tu energía, crees nuevamente en ti. ¿Cómo va a ser la primera semana del mes de junio para ti? Sale la carta del 8 de espadas nuevamente. Mira, eso fue lo oculto, lo que no veías en el mes de mayo, y volvió a salirte el 8 de espadas ahora en el mes de junio, en la primera semana. Y eso me está indicando de que esas personas que durante el mes de mayo estaban hablando de ti, estaban criticándote, te estaban juzgando, en junio van a hacerlo de frente. Y veo que vas a poder quitarte la venda de los ojos y ver verdaderamente quiénes a tu alrededor te apoyan, quieren lo mejor para ti, y quiénes van a estar con intenciones negativas. ¿Quiénes eran esas personas, esas brujitas que estaban hablando mal de ti y que te estaban tirando energía negativa? Lo bueno de esto es que los identificas y te liberas de esas personas la primera semana. Y mira, wow. Con mis cartas negras sacamos eso de lo que estaba oculto. Y ahorita las cartas del tarot te lo volvieron a sacar en el mes de junio, de que ahora descubres quiénes son esas personas que hablaban mal de ti. Pueden ser compañeros de trabajo también, ¿eh? La segunda semana del mes de junio tienes la carta del 4 de copas. La carta del 4 de copas me habla de una oferta que vas a estar recibiendo y parece que vas a estar rechazándola, no vas a estar viendo con claridad. Podrían ser también algunas de estas personas que te estaban juzgando, que vienen ahí arrepentidas a decirte ahora, ay, mira, pero todo está bien, y tú vas a estar de brazos cruzados diciendo, yo no quiero tener una amistad contigo. Muy atentos a esta situación con este 4 de copas. Acaba de llegar el mensaje también de que podrías estar recibiendo algún tipo de oferta, algún tipo de ayuda que no estás viendo con claridad. Puede ser algo que está enviado a ti por parte de tus guías, algo que tú has estado deseando durante el mes de junio, y que tú no vas a ver las cosas con claridad y que podrías perder una oportunidad. Está atento a las ofertas que te lleguen, a las propuestas, a las invitaciones. Es como si una de estas personas que estuviese hablando mal de ti ahora quiere arreglar las cosas y te hace como esta propuesta que tú estás como con la inseguridad de que le haces caso o no le haces caso, porque esta persona es de dudar. Parece que tiene buenas intenciones. La tercera semana del mes de junio te sale la carta de la fuerza. Y esta carta te habla de que tienes que tomar las cosas con calma y dejar que las situaciones a tu alrededor fluyan de una manera natural. Va a ser una semana para tomar las cosas
de una forma que te resbale. No tomes las cosas personal. Es lo que me están diciendo. Y la tercera semana de junio te invita a eso, a que tengas calma, que tengas tranquilidad. Que si tú estás fijándote de que algo no se da de una manera natural, que tienes como que forzarlo, que tienes que llamar a alguien constantemente, o a algo donde tú estás tal vez buscando empleo, o tienes que llamar a alguien y decir, oye, me va a salir, me llaman, no me llaman. Toma las cosas con calma, soltar, es importante para ti la tercera semana. La cuarta semana, y mira por qué es importante para ti soltar, porque tienes un nuevo comienzo con esta carta hermosa, la carta del loco. Y ese sol, mira, esa fuente se hace presente nuevamente en esta carta para indicarte de que vas a tener la oportunidad de empezar nuevamente. Para finales del mes de junio, la cuarta semana, vas a ver entonces esa nueva oportunidad, vas a ver ese nuevo porvenir que viene para ti, un nuevo camino va a ser descubierto en tu vida, vas a poder tomar esa decisión y dar ese salto de fe. Eso que tú tanto has estado deseando lo logras manifestar a finales del mes de junio. Logras ver la luz, logras ver la claridad nuevamente. Yo te veo ya para el mes de junio teniendo muchas más libertades, ¿eh? Ya para el mes de junio podría por completo estarse levantando cualquier problema o cualquier situación de cuarentena a nivel mundial. Tu trabajo. Vamos a ver qué te dice el oráculo del propósito de vida, tus ángeles, con respecto al trabajo para el mes de junio. Te sale la carta de un cambio de carrera. ¡Wow! Y todo esto va de la mano, ¿eh? Porque aquí la carta del loco te habla de un salto de fe. Cierras el mes con algo nuevo, tomando un nuevo camino en tu vida. Y acá te sale la carta de los ángeles en el trabajo indicándote de que te vas a embarcar en una nueva carrera que va a brindarte alegría y abundancia y que va a ser lo que tú deseas y mereces sobre todas las cosas. Así que en el trabajo viene una oportunidad de cambiar, de hacer algo nuevo, de una nueva oportunidad que va a cambiarte la manera de ver las cosas y te va a hacer sentir muy feliz. En el amor, ¿cuál es el consejo para ti para este mes? Ya sea que estés soltero o que estés en pareja. Te sale la carta de expresar tu amor. Va a ser una situación o un momento en el cual tú tienes que darle a conocer a la persona que a ti te gusta lo que verdaderamente estás sintiendo por ella. Darle a conocer tus sentimientos, tus emociones. Si tienes pareja, pues darle igualmente a tu pareja una noche romántica, una invitación sorpresa para que pueda tener siempre presente cuánto le amas. Que tienes que hacer un gesto de romanticismo. Podrías hacerlo tú o tu pareja podría estarlo haciendo a ti, donde recibes una invitación para una cena romántica, donde recibes un gesto de cariño o de amor. Respuesta de tus ángeles para algo que necesites escuchar en el momento que sea la lectura del mes de junio. Podría ser un día, un tiempo, dice, en el futuro cercano. Si tú estabas preguntándote en qué tiempo va a cambiar tu vida, en qué tiempo va a llegar algo mejor, en el futuro cercano. Así que muy atento, porque en el futuro cercano tu vida va a cambiar. Lo oculto en el mes de junio, lo que no te has dado cuenta o lo que podía pasar desapercibido, o algo que no se haya manifestado en estos instantes. Lo oculto en el mes de junio para ti, Tauro. La carta de la reina de espadas. Esto me marca de que va a haber alguien a tu alrededor con esta carta tan hermosa y estoy utilizando mis cartas negras para ver lo que está oculto. Va a haber una mujer o puede ser un hombre con energías femeninas a tu alrededor, Tauro, que va a ser de gran influencia para ti, que va a ayudarte y va a estar ayudándote como desde la oscuridad, desde el anonimato. Vas a tener como a esa persona que te va a dar la mano y no vas a saber quién es, que está dándote una buena recomendación, que está hablando bien de ti, que está apoyándote. Va a haber una mujer, la veo como una mujer de un signo de agua, puede tener ascendente en aire, que ella va a estar dándote ese apoyo. Igualmente, si recibes apoyo de una mujer, nada más que no lo vas a saber, pues puede ser de cualquier otro signo, pero esos son los signos que me llaman más la atención. Julio, vamos a ver cuál es el mensaje y la energía para ti durante este mes.
Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy haciendo mis videos semanales, que son muchos más detallados. Apego al pasado. El mes de julio te habla de que va a ser un mes para liberarte, para quitar pesos, para cerrar ciclos. Julio va a ser el mes en el cual tú finalmente dejas todas esas cargas del pasado atrás, en donde tú vences esa dificultad, donde vences esos problemas, donde logras dominar a tu mente. Mira esta carta qué bella. Donde sales de esa situación en la cual tú sientes de que todo es de un cuadrado, de que sientes que todo es de una misma manera, logras ver las cosas desde otro punto de vista y superas traumas, situaciones del pasado que te estén ocasionando bloqueos, y todo eso lo logras en el mes de julio. La primera semana para ti de julio. Vamos a ver qué carta te sale. Te sale la carta de el diablo. Y mira, de la mano con la carta de apego al pasado, Tauro, esta carta del diablo me hace el mensaje que recibo de parte de tus ángeles, de parte de Dios, de tus guías, de lo que tú creas, es de que hay como la primera semana tú vas a estar teniendo recuerdos, tal vez de una pareja que te engañó, de una situación donde sufriste, donde alguien te hizo mucho daño, puede ser en el amor, puede ser en el trabajo, donde sufriste una traición o una mentira. Y está surgiendo por algo, porque recuerda que aquí tienes la carta de apego al pasado que te indica de que tú superas esto. Así que tiene sentido de que la primera semana tú estés recordando esa energía, estés reviviendo esos momentos, porque tú logras vencerlos. De esa forma ellos salen a la luz. Identificas los ciclos de negatividad que tiene tu vida, los patrones que tú has estado utilizando en el pasado y logras vencerlos. Y parece que va a ser la primera semana del mes de julio que va a revivir eso en tu vida, donde podrías empezar a sentir celos, inseguridades, a sentir algún tipo de mentiras o engaños a tu alrededor o que alguien te está utilizando. Tú podrías identificar eso con esta carta de apego al pasado, y me dicen acá tus ángeles de que tú quitas esa situación de tu vida inmediatamente, donde te percatas de que alguien podría estar tratando de utilizarte y tú dices, conmigo no más, ya yo aprendí mis lecciones. La segunda semana del mes de julio para ti, mira, la carta que sale es la carta de la victoria, el as de espadas, triunfas. Y mira, esa espada también la tiene aquí la reina de espadas, que valga la redundancia con tantas espadas, es lo que sale oculto a ti protegiéndote. Podrías reconocer la segunda semana del mes de julio quién es esa persona que sale a tu defensa. Esa persona podría darte las herramientas que tú necesitas para poder luchar por tu felicidad, luchar por tu vida, luchar por tu alegría. Seguir hacia adelante. Es una semana donde tú triunfas sobre dificultades, donde tú sales adelante. Si algunos de ustedes estaban pasando por un proceso legal para este mes de julio, recuerda, tienes que volver a escuchar esta lectura cuando estamos cerca de ese mes, tú sales triunfante acerca de ella. O si ya tú tienes una fecha para el mes de julio con respecto a una disputa legal de pareja, un divorcio, un arreglo, un settlement, sale a tu favor, triunfas. La tercera semana del mes de julio, la carta del Sota de Oros. Y esta carta del Sota de Oros me habla de que, mira, tú vas a tener dinero en tus manos, va a llegar dinero a ti. Puede ser el dinero de un settlement, de un arreglo judicial, de un arreglo legal que estabas esperando, al cual tú sales triunfante, y ahora aquí, la tercera semana del mes de julio, lo tienes, lo logras. Y vas a estar como con esa energía de que, ya, gané la batalla. ¿Ahora qué voy a hacer? Aprovecha y toma las cosas con calma. Relájate, no te estreses y disfruta el momento cuando te llegue ese momento de ese triunfo para ti, para que puedas salir hacia adelante y ver cuál va a ser tu futuro y tu progreso. Yo te veo aquí planeando, organizando, pensando en qué hacer con eso. Incluso podrías estar analizando dónde invertir tu dinero o dónde guardarlo para esta tercera semana. La cuarta semana del mes de julio, te sale la carta de el 8 de copas.
Y yo veo que algunos de ustedes con esta carta están diciendo, patitas, ¿para qué te tengo? Me voy de aquí. ¡Chao! Así que algunos de ustedes, una vez que logres ganar este juicio, que logres superar esta situación, puede ser con el trabajo, puede ser con alguien en el amor, tú dices, ¿sabes qué? Me voy, necesito un cambio en mi vida. Puede ser también que si durante el mes de junio tú tomaste ese cambio de esa carrera y te fuiste hacia otro lugar, tuviste que regresar en el mes de julio a tu lugar anterior para poder resolver esta situación, y una vez que la resuelvas, ahí sí terminas de agarrar todo lo tuyo, incluso dejas las cosas que no quieres y te vas, porque la cuarta semana del mes de julio sale para ti donde tú le das la espalda a todo lo negativo, donde dejas atrás cosas. Incluso podría tener esa energía donde tú dices, ¿sabes qué? No quiero absolutamente nada, me voy, solamente quiero agarrar mi maleta e irme de aquí, y te desapareces. O sea, como que te quitas todo ese contacto negativo de tu vida. Mensaje de tus ángeles para el trabajo, para el mes de julio. ¿Qué mensaje quieren darte? Pues ahí voló la carta que quiere hablarte. Libertad. ¡Wow! Yo adoro y amo este trabajo tan especial que hago para ustedes, mis guerreros, de verdad. Te estoy hablando de que le das la espalda a las cosas y que te vas de viaje, dejas todo, dejas las cosas que te sobran, las dejas tiradas. Es como si dices, agarro esta maleta y todo lo demás no me importa, bótenlo, me voy, tengo mi libertad. La obtienes. Eres libre de hacer y escoger tu camino. Llega la libertad a tu vida. Oh. Me está llegando un mensaje también para algunos de ustedes que tal vez esta disputa legal sea una persona, un familiar, un ser querido, o algunos de ustedes tal vez que pudieran haber sido declarados culpables por un delito que ustedes no cometieron, salen en libertad. Y aquí con tu trabajo te habla de que vas a tener esa libertad de hacer lo que tú quieras, de hacer lo que te haga feliz. Tu trabajo con esta carta también, desde el mes de junio, viene remarcándote de que un nuevo camino viene para ti y que tú eres libre de escoger tu carrera y tu vida. Wow. Mensaje de amor para el mes de julio. No importa si estás soltero o si estás en pareja, el mensaje de amor para ti es: vale la pena esperar. El tiempo de Dios es perfecto y va a trabajar a tu favor. Ya sea que estés esperando una resolución con respecto al amor, un arreglo con tu pareja, o que estés esperando porque llegue la persona indicada para tu vida, pues aquí te dicen que vale la pena esperar. No te estreses, todo se dará en el momento indicado. Respuesta de tus ángeles. Si tienes alguna pregunta, si necesitas escuchar algún mensaje en particular, el mensaje para ti es: pide ayuda a los demás. No estás solo. Estás aquí siempre guiado y protegido por tus seres queridos, por Dios, por tus ángeles. Así es que siempre pídele ayuda a ellos porque van a manifestarse en tu vida. Lo oculto, lo que no se habló o lo que no se ve, lo que no te das cuenta en el mes de julio. Vamos a ver cuál es el mensaje, la carta que sale para ti. El caballero de bastos. El caballero de bastos te sigue hablando de gente en el anonimato que está defendiéndote, ¿eh? Aquí veo una persona que estaba en contra tuya anteriormente, me están diciendo mis ángeles, los tuyos, y me dicen que ahora esa persona va a estar a tu favor. Y eso podría haber sido lo que te da la libertad, lo que te da el resultado positivo para ti. Si estamos hablando de un juicio, de la situación durante el mes de julio, alguien que había declarado en tu contra se retracta. Puede ser un familiar, puede ser un hijo, un hijastro que estaba en contra tuya, que no quería que las cosas salieran a tu favor. Esa persona da la vuelta y dice la verdad. Y eso no vas como a esperar eso, porque es una persona que sale como de la nada a decir la verdad. Podría ser alguien, como te indico, que había dado una declaración en tu contra primero, o podría ser también alguien que en el anonimato da una declaración que te favorece. Tauro, vamos a ver agosto.
Déjame saber si te ha gustado esta lectura dejándome tus deditos para arriba, ¿ah? Comparte este video. Recuerda volverlo a ver cuando estamos más cerca de los meses para que recuerdes lo que aquí se te indicó. Igualmente suscríbete y activa la campana para que recibas los mensajes semanales que son más detallados. La energía que vas a tener durante el mes de agosto. Qué carta más linda. Mira, es la carta de la existencia. Te habla de una energía que vas a estar como relajado. El mes de agosto va a ser un mes muy relajado para ti. Un mes en el cual tú vas a poder analizar tu vida, en el cual tú vas a poder mirar hacia atrás y ver cómo has avanzado y ver cómo ha cambiado tu vida. Te habla también de que tienes que, durante el mes de agosto, empezar a vivir en el presente. Dejar el pasado atrás, superar las situaciones de dificultad y enfocarte ahora en tu vida, enfocarte en el presente, con las situaciones o las circunstancias que estén a tu alrededor. Y que vuelvas a fantasear, que vuelvas a tener ilusiones, que vuelvas a creer nuevamente. Y parece que vas a tener la posibilidad, me ha llamado mucho la atención, de ver una estrella fugaz y pedir un deseo. Así que realízalo. O si ya tú has pedido un deseo a una estrella fugaz, aquí podrían estarte indicando de que se manifiesta, se hace realidad ese deseo durante el mes de agosto. La primera semana de agosto, ¿cómo va a ser para ti? Te sale la carta del 5 de espadas. Y aquí tienes esa energía fuerte, donde tú estás firme, venciendo al pasado, venciendo dificultades. Va a ser una semana donde tú vas a estar como regocijándote o analizando y diciendo, wow, superé esta prueba. Donde vas a estar como en esa serenidad, en ese momento de viendo los errores que cometiste para poder finalmente aprender de ellos y no volverlos a cometer. Y yo te veo aquí obteniendo algo que tú has estado deseando, algo que fue quitado, te fue quitado de una manera mala, lo obtienes nuevamente. La segunda semana del mes de agosto, yo te veo a ti con algún tipo de duda o indecisión con respecto de qué hacer en tu vida. Sí, las cosas han cambiado muchísimo a tu favor, has logrado vencer ciertas situaciones, pero hasta cierto punto, eso que tú lograste vencer era lo que te daba motivación para seguir hacia adelante. Y ahora que lo has vencido o ahora que has terminado esa etapa de tu vida, estás como que, ¿y ahora qué hago? Okay, necesitaba irme, me fui. Necesitaba cambiar de país, cambié. Necesitaba cambiar de trabajo, cambié. Logré todo eso. Necesitaba ganar ese juicio, lo gané. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Vas a sentir como que estás estancado, estancada, donde no hay planes hacia adelante. Pero es un momento muy lindo, un momento en el cual tú puedes, aquí te están haciendo ese llamado con la carta de la existencia para que estés en el momento, vivas el presente, disfrutes el triunfo y que no te estés estresando por las cosas que todavía no se han manifestado o no han llegado a tu vida. Tu siguiente paso se manifestará frente a ti. No tienes que estresarte ni acelerarte, ¿eh? La carta del ermitaño dice que la tercera semana va a ser una semana donde tú vas a estar conectando más con tu espiritualidad, donde vas a volver nuevamente a recorrer o recurrir a tu maestro espiritual, a tu guía del mes de mayo, que parece que durante julio y julio la olvidaste, te desconectaste un poquito, vuelves a retomar tu camino espiritual para la tercera semana del mes de agosto. Encuentras esa luz al final del túnel, encuentras a tu guía espiritual nuevamente, al maestro que te va a guiar. Y la cuarta semana, me quedo con esa carta, tienes la carta del 5 de bastos. La cuarta semana me habla de conflictos que podrían estar resurgiendo a tu alrededor, pero veo esos conflictos de la mano con lo que te va a estar diciendo tu maestro. Más que todo veo esas dificultades o ese conflicto que va a ser interno, como que tu guía, tu maestro te está indicando una cosa y tú vas a estar diciendo, no, pero eso no es así. Recuerda que tu maestro o tu guía es tu maestro o tu guía por una razón. Por eso puede que tú todavía estés en la línea de ser el estudiante. En algunos casos esto podría ser viceversa, ¿eh?
y tú podrías ser el maestro y tienes un estudiante que te está haciendo ver las cosas de otra manera y no le quieres hacer caso. Recuerda dejar el ego a un lado. No que todos sean egocentristas ni nada por el estilo. Recuerda que son lecturas generales. Si tú no eres egocentrista, pues no te estreses. Simplemente escucha la opinión de la otra persona. Con respecto a tu carrera, tu trabajo para el mes de agosto, ¿qué sale para ti? Sale la carta de escribir. Dice que tú sanas, inspiras y enseñas a otras personas por medio de tu letra. Así es que algunos de ustedes durante el mes de agosto podrían estar tomando la decisión tal vez de escribir un poema, escribir un libro, escribir en agenda, hacer un diario y tal vez publicarlo más adelante, o tú quieras escribir las experiencias de tu maestro espiritual y tal vez ese sea el conflicto, que tu maestro espiritual no quiere que esas creencias o esas enseñanzas estén por escrito. Así es que tienes que aplicarlo a tu vida. Tal vez algunos de ustedes en su carrera profesional estés cambiando de una vida más oficial, una vida más de oficina, hacia un camino mucho más, tal vez, de emprendedor, donde tú quieres hacer tus propios escritos o quieres hacer tus propios diseños. Y también me viene a la mente como la codificación de páginas web. Así que hay algunos tal vez que quieran hacer sus propias páginas web para el mes de agosto. Mensaje de amor para ti. Recuerda, no importa si estás soltero o si estás con una pareja, el mensaje de amor de tus ángeles en esta ocasión es que el amor que no sea correspondido, que no te afecte. Puedes estar conociendo a una persona con la cual no hay suficiente atracción durante el mes de agosto y que esas son simplemente señales de parte de Dios, de parte del universo, de tus ángeles, que esa persona no es conveniente para ti. No hay suficiente atracción o química para que la relación continúe. La respuesta de tus ángeles, alguna pregunta que tengas, alguna situación o lo que necesites escuchar en ese momento, en el mes de agosto. Los ángeles, Dios, saben mejor que cada uno de nosotros, así es que vamos a ver qué tú necesitarás escuchar en el mes de agosto. Que la abundancia está para ti, que la abundancia está dentro de ti y que de la misma manera como la abundancia interna va a ser manifestada en tu vida, tienes que tener fe y creer en la misma. El mensaje de tus ángeles es que la abundancia llegará a tu vida. Lo oculto en el mes de agosto. Tienes la carta del 7 de espadas. Y lo oculto, lo que no te darás cuenta, lo que está sucediendo a tus espaldas, es con la carta del 7 de espadas y me marca con esa carta del amor que no va a ser correspondido. Esa persona podría tener un interés adicional a simplemente poder querer estar contigo y tal vez eso no lo estás viendo. Y me marcan como si alguien supiera acerca de un dinero que tienes, acerca de un juicio que ganaste, acerca tal vez de tú escribir tu vida, el problema que sucedió contigo y que eso va a generarte dinero y que se va a acercar a ti solamente para aprovecharse de eso. Porque aquí hay una persona que viene con malas intenciones y que no te vas a estar dando cuenta de ello. Y puede ser esa persona con la cual te indican que el amor no va a ser correspondido. Es una persona que estaría a tu lado solamente por interés. Para que tengas cuidado. Recuerda que yo te doy los mensajes que recibo. Si son positivos, pues maravilloso. Y si son de advertencias como esto, no es que te vaya a pasar, pero es una advertencia para que no te ocurra y sepas qué hacer. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Gracias por estar aquí en mi canal, por suscribirte, te tengo siempre presente, te decreto mucha luz y progreso.